Hola a todos, bienvenidos a una nueva cita con su amigo el neurólogo. En nuestro anterior encuentro estuvimos conversando acerca de uno de los trastornos del sueño más comunes, que son las pesadillas. En el día de hoy continuaremos con este tópico de los trastornos del sueño, pero hablaremos en esta ocasión sobre el síndrome de apnea del sueño, haciendo énfasis en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es una de las causas de los tan molestos ronquidos e incluso de el exceso de sueño durante el día. Entonces, si quieren aprender de este interesante tema, vengan, acompáñenme, que ya, sin más, estamos comenzando. Para que se entienda este fenómeno, se explica como un trastorno en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial durante el sueño. Estas interrupciones pueden durar desde pocos segundos a varios minutos. Incluso pueden suceder hasta 30 veces durante una hora, provocando el colapso de las vías respiratorias o una obstrucción de estas durante el dormir. Los que padecen de este trastorno suelen roncar muy fuerte. De todos modos, todos los pacientes que roncan no sufren de este síndrome de apnea del sueño. Existen tres principales tipos de apnea del sueño. La primera y más frecuente es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Existe un segundo que es el síndrome de apnea central del sueño y el tercer tipo que sería el síndrome de apnea del sueño mixto o complejo. La apnea obstructiva del sueño, como ya bien dije, es la más frecuente y ocurre porque existe una oclusión o una obstrucción real de las vías respiratorias. Esta suele suceder mientras el paciente duerme. ¿Por qué? Porque mientras el paciente está tumbado, las partes blandas de la garganta van hacia atrás y entonces provocan una obstrucción del flujo aéreo. Esto provoca que el paciente se despierte frecuentemente durante el sueño, aunque lo más común es que estos no recuerden absolutamente nada de estas interrupciones al despertar. En la número 2, que es la apnea central del sueño, el cerebro deja de enviar las señales que estimulan la respiración en los músculos que trabajan en ello, provocando entonces su interrupción. En este tipo de apnea, la vía respiratoria permanece abierta, pero como los músculos no reciben esas señales, permanecen entonces inactivos, afectando entonces el flujo aéreo. En este caso, la persona también se despierta por la deficiencia de oxígeno en la sangre. Pero en este caso, es decir, los pacientes sí recuerdan de estas interrupciones durante el sueño. Es decir, cuando se despiertan, recuerdan que tuvieron varios despertares durante toda la madrugada. En el síndrome de apnea mixta o compleja, que es el tercer tipo, existe una combinación de los dos síndromes expuestos anteriormente. Es decir, es un paciente que puede tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño al que se le suma el de apnea central. Haremos énfasis en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estas se deben fundamentalmente a que los músculos que normalmente mantienen las vías respiratorias abiertas se relajan y se abomban durante el sueño, haciendo que la lengua, las amígdalas, el paladar blando y la úvula bloqueen repetidamente la respiración. Los pacientes que tienen apnea del sueño generalmente presentan ronquidos de gran intensidad. El ronquido está presente durante años antes de que se presenten los síntomas. Estos originan una gran presión en la vía aérea al introducir el aire con la respiración, es decir, durante la inspiración. No todas las personas que roncan van a sufrir este síndrome, pero aquellas que lo manifiestan suelen roncar. Durante el sueño, los músculos de la zona posterior de la garganta, faringe, se relajan. En este síndrome, el movimiento hacia atrás de la lengua y el paladar, favorecido por la relajación de la musculatura, ocluiría la zona de la faringe momentáneamente, originando la pausa de apnea. Esto solo ocurre cuando la presión que se origina en la faringe durante la inspiración es mayor a la fuerza que generan los músculos de la vía aérea. Esta presión de colapso
está favorecida por diversos factores anatómicos como la obesidad, la presencia de amígdalas o lengua de gran tamaño y algunas alteraciones de la estructura facial. Existen varios factores de riesgo que pueden incidir en la aparición o en el empeoramiento de los síntomas de los pacientes que sufren de este fenómeno, de esta enfermedad o trastorno del sueño. Ahora mismo se los voy a enumerar. El primero de ellos, por ser muy importante, de estos factores de riesgo, es la obesidad. Sobre todo o fundamentalmente en la región abdominal y en la región del cuello. ¿Por qué? Porque un aumento de la grasa, de la obesidad en esta zona, principalmente acá en la región del cuello, puede provocar un estrechamiento de las vías aéreas superiores a nivel de la garganta. Las amígdalas o los que padecen de adenoiditis o adenoides también o tienen una predisposición al empeoramiento o a la aparición del síndrome de apnea del sueño, de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque este tejido linfoide se localiza en la región posterior de la garganta a nivel de la faringe y también provoca una disminución del flujo respiratorio a este nivel. Existen también otras alteraciones anatómicas que pueden provocar la obstrucción del libre flujo aéreo o del flujo respiratorio como tal. Entre estos están tener una mandíbula demasiado pequeña, tener una lengua demasiado grande. Existen pacientes que pueden tener la úvula o campanilla también con un exceso de tamaño, y todo esto que pueda provocar una disminución o obstrucción o lapso de estas vías respiratorias superiores también conllevan a padecer de un síndrome de apnea o hipopnea del sueño, en este caso obstructivo. Otro de los factores de riesgo que aparecen de padecer este trastorno del sueño es ser del sexo masculino. En los estudios epidemiológicos realizados se demuestra que el sexo masculino tiene una predisposición a padecer con mayor frecuencia de este, pero ojo, las mujeres a partir de la menopausia tienden a aumentar el número de casos, incluso llegan a equiparar o a tener casi la misma cantidad o la misma frecuencia de pacientes que padecen síndrome de apnea obstructiva del sueño a partir de este mismo momento, a partir de la menopausia. Otro factor de riesgo es la edad. Está demostrado que a partir de los 40 años existe mayor incidencia de casos padeciendo este fenómeno. Es decir, se ha calculado, se ha estimado que entre los 40 y 70 años es el pico de edades en donde aparecen mucho más frecuencia o aparecen muchísimo más los casos de síndrome de apnea obstructiva y también el de apnea central del sueño. Los antecedentes familiares también juegan un papel importante en la aparición de la enfermedad en diversos pacientes. Es decir, si tienes antecedentes familiares, es decir, madre, padre, tío muy cercano, que padezca de este síndrome de apnea del sueño, quiere decir que tienes una gran predisposición también a padecerlas, por lo cual es importante siempre conocer si en la familia tenemos a alguien que padezca de este fenómeno. Como otro factor de riesgo muy frecuente e importante está el consumo de alcohol, el consumo de sedantes o de tranquilizantes. ¿Por qué? Porque estos provocan una relajación de la musculatura en la garganta, provocando entonces que vayan hacia atrás durante el sueño y aparezca entonces la obstrucción del flujo respiratorio. Y también existen un grupo de enfermedades que hay que tener en cuenta porque se ha demostrado que existe una mayor incidencia en pacientes que padecen de estas. En primer lugar tenemos la hipertensión y la diabetes, muy frecuente en estos pacientes. Y también existen otras que no dejan de ser bastante frecuentes también, por ejemplo la rinosinusitis, los pacientes que tienen obstrucción nasal mantenida, rinosinusitis, sinusitis, tumores nasales, los pacientes también que padezcan de hipotiroidismo, enfermedades neuromusculares, enfermedades cardiovasculares, es decir, todo este grupo de enfermedades han demostrado que también pueden influir o determinar que el paciente padezca o aumenten los síntomas de un síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Dentro de los síntomas de la apnea del sueño, encontramos que las personas que la padecen suelen encontrarse somnolientas durante el día, en especial después de una comida o mientras conducen, leen o están inactivas. Esta somnolencia diurna puede llegar a ser muy peligrosa e interferir gravemente en la vida, pues hay mayor riesgo de accidentes automovilísticos en estas circunstancias. También es frecuente que presenten deterioro intelectual, pérdida de memoria y alteraciones en la personalidad como irritabilidad. Estas manifestaciones neuropsiquiátricas y de conducta son las más frecuentes y son consecuencia de los despertares transitorios recurrentes que sufre el paciente durante la noche. Por la mañana, es muy frecuente que el paciente refiera dolor de cabeza junto con sensación de que el sueño no fue reparador. Otro tipo de manifestaciones que presentan las personas con este síndrome son las cardiovasculares, que se relacionan con los frecuentes episodios de falta de aire en lo que la sangre presenta bajos niveles de oxígeno. Las apneas obligan al corazón a bombear más intensamente la sangre cada vez que le falta oxígeno. Los trastornos en el ritmo cardíaco y el infarto de miocardio son más comunes en estos pacientes que en el resto de la población. En la mayoría de los pacientes existe una frecuencia cardíaca baja y elevación de la presión sanguínea durante el episodio de apnea, seguido de un aumento del ritmo cardíaco al reanudarse la respiración. La mayoría de los pacientes tienen hipertensión arterial, que aumenta el riesgo de ataque cerebral e insuficiencia cardíaca. Otros síntomas de la apnea del sueño, de la apnea obstructiva del sueño que pueden presentar los afectados son impotencia, disminución del impulso sexual y sequedad de la boca. Para el diagnóstico de esta enfermedad, el médico va a necesitar conocer sobre los síntomas y signos y la historia de toda tu enfermedad, para lo cual, de ser posible, sería ideal que fueras acompañado de la persona que duerme contigo o de una persona que viva en tu casa, para que lo ayude a describir estos síntomas que quizás no te des cuenta porque estás en ese momento durmiendo. Por lo general, este diagnóstico comprende un estudio de tu función respiratoria y de otras funciones corporales durante el sueño, y esto generalmente se hace en un centro especializado en estos trastornos. Las pruebas para detectar el síndrome de apnea o hipopnea del sueño incluyen fundamentalmente estas dos: la polisomnografía nocturna, que si recuerdan hablamos de ello durante el capítulo pasado o el video pasado sobre las pesadillas, y también existen las pruebas que se realizan en casa. En las pruebas de sueño en casa, esta consiste en que nosotros los médicos damos a los pacientes algunas pruebas simplificadas para ellos realizar en casa. Es decir, cuando estén durmiendo, poder determinar la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio. Incluso podemos también medir la concentración de oxígeno y todo este resumen llevarlo posteriormente a la consulta para hacer una evaluación y llegar también al diagnóstico. Si se detecta que realmente padeces una apnea obstructiva del sueño, entonces quizás debemos derivarte a un otorrinolaringólogo porque quizás tenga una obstrucción mecánica a nivel de esta vía, es decir, una rhinosinusitis o un tumor nasal, una desviación del tabique nasal, que sea lo que esté influyendo entonces en esta disminución del flujo respiratorio. Pero también podemos derivarte a un cardiólogo o simplemente quedarte con nosotros en la consulta de neurología si se determina que es un síndrome de apnea central del sueño también. De esta forma, muchas veces solamente tenemos que indicar medidas de autocuidado, como perder peso, como dormir en determinadas posiciones durante la noche, pero también muchas veces tenemos que utilizar algún tipo de mascarilla para aumentar lo que es el flujo respiratorio, e incluso en los casos mucho más graves que no tienen respuesta a ninguno de estos tratamientos se puede llegar a la cirugía. Pero tenemos medidas higienodietéticas que son fundamentales para tratar a estos enfermos. Son 4 fundamentales que ahora mismo les voy a decir. Número 1, perder el exceso de peso. Este punto es muy importante en los pacientes que padecen del síndrome de apnea del sueño. Se ha demostrado que la reducción de pequeñas cantidades de peso puede influir positivamente
en la reducción, valga la redundancia, de los síntomas de este molesto fenómeno. ¿Por qué? Porque directa o indirectamente aumenta el calibre de las vías respiratorias. Dormir de lado o boca abajo es la segunda medida. ¿Por qué? Se ha demostrado que es muy importante y determinante en la aparición de los síntomas del síndrome de apnea del sueño. Porque un paciente, por ejemplo, que duerme boca arriba, provoca que la lengua y el paladar blando vayan hacia atrás. ¿Qué va a provocar entonces? La obstrucción del flujo respiratorio. Entonces, lo ideal es que el paciente duerma de lado o boca abajo. ¿Qué hacemos con esto? Podemos colocar una pelota de tenis en la espalda del paciente, con tal de que le resulte incómodo en caso de que se coloque boca arriba, que entonces al sentir esta incomodidad el paciente vuelva a adoptar la postura de lado o incluso boca abajo, que lo va a ayudar enormemente en la desaparición o disminución de los síntomas de este particular fenómeno. Como número 3, tenemos evitar el uso y abuso de medicamentos tranquilizantes o sedantes y también el exceso de las bebidas alcohólicas, porque ya habíamos dicho que todos estos provocan una relajación de la musculatura faríngea, entonces indirecta o directamente también van a provocar una oclusión, una obstrucción del flujo aéreo a nivel superior. Número 4 sería mejorar la respiración nasal, que es algo tan sencillo como tratar de respirar por la nariz y no por la boca, demostrando, si se hace de esta manera, que disminuyen significativamente los síntomas de la obstrucción aérea. Cuando la apnea obstructiva del sueño es grave o si los anteriores procedimientos fallan, el tratamiento de elección es la CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, en sus siglas en inglés. Con el CPAP, la presión de aire es un poco mayor que la del aire alrededor y es suficiente para que las vías aéreas superiores se mantengan abiertas y así prevenir la apnea y los ronquidos. Aunque CPAP es el método más frecuente y confiable para tratar la apnea del sueño, a algunas personas les resulta incómodo o molesto. Algunas personas dejan de usarlo, pero con práctica la mayoría de ellas aprende a ajustar la tensión de las correas de la máscara para obtener un ajuste cómodo y seguro. Otros dispositivos de presión de la vía aérea existen, por si el uso de la máquina de CPAP sigue siendo un problema. Se puede usar un tipo diferente de dispositivo de presión de la vía aérea que ajusta la presión de forma automática mientras duermes. Auto-CPAP es el nombre. También hay disponibles unidades de presión positiva continua de 2 niveles en la vía aérea, BiPAP. Estos proporcionan más presión cuando inhalas y menos cuando exhalas. También existen los aparatos bucales, que es otra opción diseñado para mantener la garganta abierta. El CPAP es el más confiable y efectivo que estos aparatos, pero estos últimos, estos aparatos bucales, son mucho más fáciles de usar. Algunos están diseñados para abrir la garganta al empujar la mandíbula hacia adelante, lo que a veces alivia los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño leve. El dentista puede tener varios dispositivos disponibles. Es posible que tengas que probar distintos dispositivos hasta encontrar el que te sirva. Una vez que encuentres el ajuste adecuado, necesitarás realizar un seguimiento con el estomatólogo en varias ocasiones durante el primer año y luego de manera periódica para garantizar que el ajuste siga siendo bueno y para volver a evaluar tus signos y síntomas. La cirugía generalmente es solo una opción después de que otros tratamientos fallaron. En general, se sugiere al menos una prueba de 3 meses de otras opciones de tratamiento antes de considerar la cirugía. Sin embargo, para una pequeña cantidad de personas con ciertos problemas de estructura de la mandíbula, es una buena primera opción. Entonces, hoy pudimos conocer que el ronquido es el síntoma más frecuente de los pacientes que sufren de síndrome de apnea del sueño. Pero esto no quiere decir que todos los que roncan padecen de este. También vimos que existen diversos factores de riesgo sobre los cuales podemos incidir para tratar de evitar padecer de este síndrome o por lo menos disminuir sus síntomas. Por ejemplo, tener un correcto control de la hipertensión arterial o la diabetes mellitus en caso de que padezcamos de ello, pero también tener un tratamiento correcto si padecemos de rinitis aguda o de otros trastornos que podamos tratar con el médico especialista
correspondiente a esta patología. Otra de las cosas muy importantes es tratar de evitar la obesidad. Y si ya estamos obesos, por favor, tratar de disminuir este exceso de peso. También, dentro de lo posible, tenemos que evitar también el consumo de bebidas alcohólicas en exceso y de los medicamentos que son sedantes o tranquilizantes, porque ya bien pudimos ver que todos ellos, directa o indirectamente, provocan una disminución del flujo respiratorio. Quiero recordarles además que ante cualquier síntoma de cualquiera de estas enfermedades debe acudir de forma inmediata a su médico, aunque yo siempre los voy a estar esperando aquí en esta cita. Nunca dejen de venir acá, de seguirnos, de darle a la campanita para recibir las notificaciones de primera mano, y por favor suscríbanse y compartan para que todos podamos aprender un poquito más sobre las diversas enfermedades neurológicas, las más frecuentes que afectan a la población. Sin más, ya me estoy despidiendo y les dejo un grande abrazo acá de su amigo, el neurólogo.